temáticas que tengan que ver con la promoción de la salud sexual y reproductiva. Bien, estamos grabando y transmitiendo simultáneamente. En el encuentro de hoy, en los conversatorios, generalmente la dinámica que nosotros planteamos es de hacer un encuentro que va a tener una parte, si se quiere al principio, un poco más expositiva, pero donde lo que fundamentalmente buscamos es el intercambio, ya sea desde las experiencias o las temáticas desarrolladas, y que puedan llegar a ser punto de partida, ya sea que las desarrollemos integrantes de Koinonia o que puedan venir también invitados, como tal vez muy probablemente más de ustedes, si han participado de otros conversatorios, habrán visto que pueden ser el punto de partida de desarrollos posteriores, ¿no? En otros espacios con una diferente configuración de mayor profundidad, sea desde lo expositivo, lo teórico vivencial, con la impronta que nosotros habitualmente les damos desde nuestro centro. Que va a ser un poco el caso de este conversatorio en particular que va a estar a cargo de Rodolfo. No sé si querés presentarte vos, Rod, te presento yo. Preséntame vos. Ah. Bueno, ok. Entonces, nuestro principal orador en el encuentro de esta tarde va a ser el licenciado Rodolfo Cardillo, que él mismo es como una interdisciplina en una sola persona, pues estamos hablando de un profesional que tiene varios títulos. Para empezar, bachiller en filosofía, es consultor psicológico, también técnico superior en coordinación grupal, operador socioterapéutico universitario en adicciones y licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Él es uno de los integrantes del equipo Koinonia Counseling hace ya un poco más de 15 años que estás Sí, sí. en casa. Así que, bueno, y quienes lo vamos a acompañar, por un lado voy a ser yo, Mariano Pablo Priegues, yo soy médico, homeópata, sexólogo clínico, educador sexual, formado también en humanidades médicas y tesis mediante médico psiquiatra también. Y contamos como invitada, ahí sí, Caro, para que conozcan un poco tu voz, Sí, que por es supuesto. una nueva adquisición, preséntate. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Carolina Basmajian, también docente, soy counselor. eh, Hice también una formación en psicodrama y coordinación de grupos. Hice la especialización en coinonía de sexualidad, soy egresada, exalumna. Y también tengo una formación en parejas. Así que bueno, nada, un re lindo poder compartir, reencontrarme desde este lugar con Mariano, con Rodo. Y bueno, ¿no? Los que fuimos egresados ya los conocemos, pero bueno, está bueno encontrarnos también en este conversatorio. Vale. Así que, bueno, Ron, si vos querés ya ir empezando Bueno, con lo vamos expositivo y vamos. comenzando. Vamos comenzando ya a compartir pantalla, solamente un poquito para tener unas placas que nos van a orientar, pero básicamente lo que quisimos trabajar hoy es la práctica de la consultoría en sexualidad, ¿no? Ya les adelantamos. Esta parte del quehacer práctico tiene que ver con el saber qué hacer, ¿no? ¿Qué hace un consultor frente a la pregunta en sexualidad, ¿no? No tiene que ver tanto a veces quizás, porque capaz que alguno lo pudo haber pensado con recursos didácticos, ¿no? Que si tengo el muñequito tal, la vulva Pepa, ¿no? Estas cosas que nos pueden servir, que son muy lindas. No, vamos a trabajar sobre todo acá algunos ejes que nos ayudan a conformar el rol del consultor en sexualidad. ¿Tá? Por eso lo hemos llamado recursos y habilidades. Y les cuento que además estamos preparando, ya se los adelanto, les vamos a mencionar después un poquito más, pero esto va a ser mucho más trabajado, o sea, va a ser desarrollado y desplegado por un seminario que a partir del mes que viene vamos a dar, a partir del día 11, los días miércoles, que se llama La práctica del consultor en sexualidad, donde vamos a trabajar casos sobre todo, ¿no?
y esto de las actitudes, que lo vamos a dar entre nosotros tres, Mariano, Caro y yo. ¿Tá? Pero vamos a trabajar esto de cómo se configura esta práctica, ¿eh? Esta práctica del consultor en sexualidad. Les voy a compartir pantalla para tener, acá pongo F5 y ya aparece. Bueno, ¿eh? Como les decía, no tiene que ver tanto con los recursos didácticos, sino sobre todo con configurar esta habilidad. ¿Por qué? Porque la consultoría, toda consultoría, la psicología, este trato de la medicina, tiene una parte de arte. Es algo que se va adquiriendo por la práctica misma. Algo de artesanal también, ¿no? Que tiene que haber conocimientos teóricos, por supuesto, pero también tiene que haber un aprendizaje del saber hacer. No solo qué hay que hacer, sino también cómo hacerlo, ¿no? Y eso es un poquito lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Y esto nosotros lo pensamos en base a 6 ejes. Tengo mi machete acá, así que denme un segundo. En base a 6 ejes. Primero estamos hablando de recursos y habilidades del consultor. Esto que les decía, tenemos por una parte algunos recursos que son teóricos. Nosotros en Koinonia, bueno, hemos trabajado durante mucho tiempo, hemos trabajado bastante y muchos de ustedes han participado de la especialización en consultoría de sexualidad, que si bien nos pensamos cada clase desde el punto de vista práctico, teórico, tiene mucho peso de la teoría en aprender sobre los diversos temas de la sexualidad, las preguntas sobre sexualidad, los principales, no todos, sinceramente sabemos que nos faltaría casi un año más si quisiéramos desarrollar algo un poquito más completo, pero muchísimos temas teóricos que son importantes para, primero, deconstruir nuestra imagen de la sexualidad, porque un consultor, para poder escuchar, no puede escuchar si no se deconstruye a sí mismo, ¿no? Si no cuestiona un poco su escucha. Si no, vamos a hacerle decir al consultante lo que nosotros queremos. Eso por una parte. Eso la especialización, que es un curso anual, que ustedes muchos han participado, y los que no les sepan que le va a llegar seguramente información para la edición del año que viene, tiene mucho que ver con un recurso muy importante, el teórico. Pero basta la teoría, eso sería lo que acá estamos queriendo plantear, y no solamente basta la teoría, no solamente se trata de un saber científico, digamos, que está muy bien, sino que tiene que ver con actitudes, con herramientas, con metodología, con el dispositivo que creamos en el lugar que estemos trabajando, porque esta consulta sexual se puede dar en el consultorio privado, la puede tener un docente frente a un caso de un alumno, ¿eh? O en una institución, o porque estamos trabajando en un dispositivo hospitalario y creamos ahí o estamos generando un espacio de capacitación en sexualidad, o trabajamos en grupos o en algún dispositivo que existe en la ciudad de Buenos Aires, de hecho, o en muchos otros, de asesoramiento sobre sexualidad. Donde sea hay que darle esa impronta propia de la consultoría en sexualidad. Y esto es un ejercicio. Por eso hemos pensado, además del curso, queremos ahondar, generar un espacio práctico, ¿no? Bueno, eso después les comentaremos el seminario que estamos pensando, pero tiene que ver. Pero esto no solamente hablar de ese seminario, sino que pensemos también nosotros estas habilidades prácticas que convienen que desarrollemos. Nosotros esto lo pensamos, decía, desde 6 ejes, que son los que yo voy a mencionar acá, ¿no? Que tienen algunos, son unos nombres un poquito de fantasía, pero vamos a ahondarlo mientras hablamos, pero porque nos gusta la fantasía. ¿Qué sexualidad existe sin fantasía? ¿Ah? Existe el sexo sin fantasía, pero la sexualidad no, ¿no? Quizás el perrito y la perrita pueden tener sexo sin fantasía. Eso es sexo, ¿no? Pero la sexualidad humana exige el deseo, exige la fantasía. Así que no nos gustan los nombres un poco de fantasía. Algunos, ¿no?
Es para adelantarles. El primer eje tiene que ver con la sexualidad en la consulta. ¿Y a qué nos referimos con esto? Van a decir, parece muy obvio, ¿eh? Pero acá queremos ahondar sobre la necesidad de capacitarnos en relación a la consultoría en sexualidad, no solo para el que es un experto, ¿eh?, en sexología. Es decir, no solo el que se dedica a la consultoría en sexualidad necesita capacitarse en sexualidad. Por algo muy sencillo, porque la sexualidad aparece siempre en la consulta. Uno puede decir, muchas veces nos dicen, bueno, muchos, si bien nuestros los destinatarios de nuestros cursos, no es solamente el consultor psicológico, es el psicólogo, es el médico que participan, es el trabajador social, terapeuta ocupacional. Muchos consultores tenemos que dicen, a mí nunca me llegan preguntas de sexualidad, ¿no? Y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo puede ser que en un proceso algo de la sexualidad que es inherente a lo humano no aparezca, ¿no? Cuando generalmente esas personas comienzan el curso, después se dan cuenta que empezaron a escuchar la sexualidad que antes no escuchaban en la misma consulta, ¿está? ¿Eh? Entonces, la sexualidad en la consulta aparece, ¿no? Pero reitero, no solamente hablamos cuando estamos hablando de el consultor en sexualidad, aquel que se dispone a ver qué problema sexual tenés vos, qué problema sexual tenés vos. Ah, bueno, me falta el deseo sexual, dice el consultante, ¿no? O vengo, lo consulto a usted porque me dijeron que usted es una especialista en sexualidad y porque yo tengo, no sé, inhibiciones o miedos para encarar una relación sexual, para no poner en un lugar de las disfunciones, ¿no? ¿Eh? No es solamente ahí, ¿eh? En primer lugar, porque esto lo podemos ver con mucha claridad y podríamos decir que en realidad se ha intensificado, es mi impresión, ¿no? Que tenemos cada vez más preguntas en relación a la sexualidad. Los consultantes vienen con más preguntas, la sociedad tiene más preguntas sobre la sexualidad y el desarrollo, ¿eh?, el despliegue que existe de las prácticas sexuales nos exigen también mucha capacitación. Existen nuevas preguntas, nuevas demandas sobre, por ejemplo, en relación al género, que antes nadie se las hacía, ¿eh? Antes, si una persona, por ejemplo, un varón, llamaba por teléfono y decía, quiero tener unas consultas con usted, ¿eh? Yo tengo problemas con mi pareja, ¿no? Llamaba por teléfono, capaz. Y uno probablemente le decía, disculpen que estoy un poco resfriado. Eh, Les decía antes, capaz que un varón decía, tengo problemas con mi pareja, y uno capaz que preguntaba así inocentemente, ¿no? ¿Y cuánto hace que usted está en pareja con su esposa o con su mujer? ¿No? Hay una pregunta que sería de lo más desubicada, ¿no? Porque ¿de dónde presumo yo que la pareja de un varón es una mujer? ¿No? ¿Eh? Esos son justamente lo que decía antes, si no nos desconstruimos, podemos cometer errores así en el inicio que van a ser muy determinantes en algún momento, ¿no? Porque cierran la escucha. Y lo peor, cierra el discurso probablemente del consultante. ¿Mm? Pero decía en relación al género o a las diversidades, ¿eh? ¿Eh? Diversidad sexual, diversidad funcional, es decir, el tema de discapacidad, ¿eh? Existen nuevos modelos de pareja, ¿eh? Nuevos modelos de pareja, nuevos modelos de familia. No todo es la familia típica que normalmente hacíamos en los dibujitos, ¿no? Cuando nos decían dibuja una familia, ¿no? Papá, mamá, nene, nena, ¿no? Familia tipo, ¿no? Que sinceramente debe ser la menos, puede ser el tipo, pero es la menos frecuente, ¿no? Porque el tipo, la que es el modelo, siempre es la menos frecuente, ¿no? Pero bueno, nuevos modelos de familia, ¿eh? Nuevas parentalidades existen, ¿no? Existen derechos sexuales, ¿eh? Si viene una persona, muchas veces nos encontramos que el consultante nos trae un problema donde tenemos la obligación ética de asesorarlo respecto a algunos derechos que tiene la persona, ¿eh? Porque esa persona está sufriendo por no conocer derechos muchas veces o por no poder ejercerlos.
o reclamarlos o sostenerlos, ¿no? Y que tienen que ver con lo sexual. Desde, por ejemplo, una adolescente que tiene derecho a ir a un efector de salud, a la salita, a la unidad de primer nivel, a la salita de primer nivel, a que la asesoren o la acompañen en elegir un método anticonceptivo. Es un derecho y no tiene por qué ir con su mamá, ni, ¿no? Pero es que a veces hay que poder dar la posibilidad. No la pregunta, decía, por eso hay que capacitarse. Otro tema que además existen demandas que son más explícitas y demandas que son más implícitas en cualquier demanda, ¿eh? La pregunta por la sexualidad puede aparecer así de cualquier modo, en cualquier momento y de cualquier... No siempre va a venir, porque yo tengo un problema sexual, ¿eh? Yo hace mucho... Hay veces que la persona directamente viene para preguntar por la cuestión sexual. Eso determina un tipo de consulta. Pero hay veces que la persona está en un proceso, viene incluso hablando con nosotros hace años, bueno, años no, pero meses, ¿eh? Y quizás ahí surge algo de la sexualidad que es interesante que no solamente tiene que ver con algo para sí o en relación a sí directamente, sino que muchas veces el consultante va a traer preguntas de la sexualidad que lo inquietan, porque estamos hablando no solamente de curiosidades sexuales, ¿no? No son curiosidades, sino inquietudes que trae la persona por otro. Por ejemplo, ¿eh? Papá que viene bastante atribulado, ¿no? Porque su hija le dice que se percibe de un género diferente al que está asignado a nacer. Y no sabe qué hacer esa persona. Y es lógico que no sepa qué hacer. No le podemos decir que tendría que tener la madurez necesaria para aceptar a tu hijo como es. Tan fácil lo tenemos, ¿no? Hay que saber acompañar ese proceso de este señor, que es lógico que esté complicado, que está sufriendo incluso por eso. Que tiene que quizás romper, como todo padre tiene que hacer, romper ideales que depositó sobre el hijo, hija, lo que sea, modelos, ver cómo lo enfrenta con su propia familia, con su propia historia sexual, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces es necesario formarse? Por todas estas cosas, ¿no? Ah, estoy moviendo lo que no tengo que mover. Pero bueno, me adelanté un poquito. Entonces, en la consulta la sexualidad aparece. Los temas clásicos, típicos, bueno, diversidades, esto que decíamos puede ser la diversidad en lo sexual, la diversidad funcional. ¿Qué pasa cuando alguien presenta cómo ejerzo yo mi sexualidad y mis derechos sexuales desde la discapacidad? Porque a veces está muy invisibilizado eso, ¿eh? Las personas con discapacidad, bueno, hemos dado dos veces con María Inés y Esteve, que no sé si anda por ahí, capaz que está, eh, el curso de sexualidad y discapacidad, ¿eh? Como a veces las personas con discapacidad, uno parece que lo único que tiene es un problema médico, que encima querés tener sexualidad, che, con todo el problema que tenés, ¿no? Acompañar esos procesos, ¿eh? ITG, ITG son las infecciones de transmisión sexual, entonces decían ETS, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Nosotros usamos esta nomenclatura, ¿eh? Que puede aparecer abruptamente, porque puede tener uno, cuántas veces ha pasado, pero alguien que en la consulta trae que sí, ayer me pasó que me vi con una persona, no imaginé lo que iba a pasar, terminamos teniendo una relación, fue descuidada, che, ¿no querés ir a hacerte un PEP, ¿no? Una profilaxis post-exposición? Andá a Fundación Huésped, te lo hacen ya. O sea, forma parte de un deber ético del consultor en sexualidad. Tiene que informar eso, ¿no? Y habilitar a la persona, dale, anda, te tratan bien, o sea, o podés ir a tu sistema de salud, a cualquier, todas las obras sociales tienen que dar esto, todas. El sistema de salud está preparado para esto. Una persona tiene 72 horas para hacerlo, no tiene un año para hacerlo, ¿está?
tiene que recurrir ahí y el sistema está preparado para que lo haga. ¿Por qué si está el sistema preparado nosotros, que hemos recibido en ese instante una emergencia que quizás no la vio el consultante, porque capaz que se confió, ¿no? Pensó, o no sabe que el sistema está preparado para darle una prevención eh, muy necesaria, ¿tá? ITG, bueno, todo lo que tiene que ver entonces con la salud sexual, la salud reproductiva, ¿no? Bueno, todo lo que implica hoy, no solamente ni hablar de lo que tiene que ver con técnicas de reproducción asistida, ¿no? También la pregunta por las disfunciones. Muchas veces la persona va a tener algo de la disfunción y el tratamiento de esa disfunción va a variar según el consultor sexual esté capacitado o no, porque puede ser alguien capacitado para hacer una terapia intensiva, porque es un médico, un psicólogo que son sexólogos clínicos, o es un consultor psicológico que puede quizás dar un poco de información y alguna sugerencia, y con eso en realidad lo que parecía una disfunción no era una disfunción, o quizás tenga que derivar, ¿no es cierto?, disfunciones masculinas, las femeninas, pero hay que saber que existen, ¿no? Hay que saber si esto es una disfunción o una vez que tuvo una falla en la erección, pensamos tiene disfunción eréctil. No, vamos, tampoco, ¿eh? No se puede andar creando disfunciones donde no existen, ¿no? Síntomas donde no existen, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Y bueno, el tema de violencia, algo que aparece constantemente. Desafíos vitales, ¿cómo es la sexualidad en las diversas etapas de la vida? Es hermoso, ¿eh? Pero es lo que aparece todo el tiempo. Yo ahora siento que no, y sí, claro, ya 25 años no tenés. Ahora no puedo como antes, y no. ¿Tá? Capaz que podés diferente, pero no hay como antes, ¿tá? Entonces, la sexualidad en la consulta, si uno agudiza el oído y dispone actitudes para que leer esa sexualidad que aparece en la consulta, va a aparecer. El segundo eje es, nosotros llamamos cultivar la interdisciplina, cultivarlo, ¿no? No es solo interdisciplina, sino realmente generar un ámbito donde uno pueda tener personas con las cuales tener diálogo interdisciplinar, ¿no? La sexología no es una sola disciplina. Nosotros decimos un campo eh, rodeado de muchas disciplinas que la componen. Hay médicos, hay psicólogos, el abogado, el antropólogo, ¿eh? Eh, hasta la economía, la religión, son todos campos que abordan la sexualidad y la determinan a la sexualidad, ¿tá? Una pareja, digo, me dicen lo económico, ¿qué tiene que ver? Sí, una pareja para decidir capaz de ser papás, estará pensando mucho en lo económico, ¿no? Cómo lo atraviesa, ¿está? Entonces, si no caemos en el riesgo de caer en los reduccionismos. Entonces, la interdisciplina para abordar la sexualidad es muy importante. Es decir, cómo dialogo desde mi disciplina, que puede ser, bueno, acá tenemos Mariano es médico, yo soy psicólogo, Caro es consultora psicológica, yo también, pero desde el lugar de la... Pero hay un montón de disciplinas que pueden contribuir. Voy a poner un ejemplo de esto que me tocó una vez acompañar en un barrio, en Villa Soldati, ¿m? Que había una consejería en sexualidad del gobierno de la ciudad, ¿tá? Y fíjense, en esa consultoría en sexualidad, donde se proveían de métodos anticonceptivos, un barrio con mucha inmigración boliviana, sobre todo paraguaya, ¿eh? Mucha inmigración. Un día que hay una auditoría, ¿por qué? Porque entre los métodos que se estaban indicando y otorgando, mejor dicho, ¿eh? Las profesionales del lugar estaban dando muchos inyectables, ¿eh? Es decir, anticonceptivos inyectables, ¿tá? En vez de la píldora, que era más económica desde el punto de vista de la salud pública, era más económico, pero notaron que a diferencia de lo que pasaba en cualquier otro centro de salud, ahí había demasiado. ¿Por qué las médicas o las consultoras daban tantos inyectables? ¿Eh? Era una... Y cuestión que ese barrio
por el trabajo que se hizo interdisciplinar, por eso lo estoy trayendo acá, porque en esa consejería de salud sexual trabajaban también trabajadores sociales, ¿eh? Y detectaron que las mujeres no podían sostener tanto la medicación anticonceptiva por una cuestión cultural, ¿tá? Fíjense, ellas no podían tener la cajita del anticonceptivo, las píldoras de no en la casa, porque si el varón veía que ellas tomaban anticonceptivos, entraban a preguntarse por qué tomaban anticonceptivos, que seguramente era porque tenían relaciones con otros hombres. Había toda una concepción de que no estaba habilitada la mujer para decidir sobre su sexualidad, porque si no era una puta. ¿Tá? Entonces, cuando las consejeras de sexualidad veían esto, que no sostenían cuando le daban píldora, cuando hicieron una investigación desde lo social, se dieron cuenta que el método no servía, que ese método no servía en ese lugar muy puntual, en ese barrio sobre todo, ¿no? Y empezaron a dar algo más efectivo. ¿Ven? Como la interdisciplina, ¿eh? Evita el reduccionismo, ¿no? Entonces, cultivar esta interdisciplina significa saber hacer contacto con otros profesionales. Hay consultores psicológicos que no se animan a hacer una notita a un médico que diga, doctor, yo estoy acompañando a tal persona que trae esta inquietud y consideramos, bueno, si usted le hace algún análisis, ¿está? Esto significa integrarse a redes de trabajo, ¿eh? Hay muchas redes de trabajo en violencia, en discapacidad, conocer médicos, psicólogos a los cuales podemos hacer un trabajo en equipo, una interconsulta o derivarlos, que es lo siguiente que iba a mencionarles. ¿No? Porque no es lo mismo. Trabajar en equipo supone a más de un profesional acompañando un caso. ¿Tá? Pongamos, a veces pasa, viene alguien con, no sé, trastorno eréctil. ¿Tá? Y puede suceder que la persona tenga un déficit hormonal en ese momento, de la testosterona. ¿Tá? Pero simultáneamente esa persona que uno lo está acompañando de un lugar de la consultoría psicológica, por ejemplo, ¿no? También necesite retomar o fortalecer una autoestima que seguramente pudo estar dañada durante mucho tiempo. ¿Tá? Entonces, entre ambos, un médico que va acompañando, porque bueno, recetó, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo un profesional que desde el ámbito del desarrollo personal o de la terapia psicológica lo va acompañando, simultáneamente puede hacer un trabajo en equipo. Un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? O puede ser cultivar la disciplina, a veces hacer una interconsulta. ¿Tá? Interconsulta está más relacionada con una pregunta más puntual, ¿no? A ver, tengo dudas sobre esto. ¿Por qué no preguntamos al médico? A ver, ¿qué tal si descartamos en primer lugar que no haya problemas orgánicos? ¿Tá? Porque capaz que estamos un montón de tiempo viendo alguna cuestión de desarrollo del lugar psicológico y acá tenemos un problema orgánico que hay que trabajarlo. Entonces, un análisis, un examen, ¿tá? ¿Por qué no? Sería como lo primero descartar que existan otro tipo de enfermedades, ¿no? Que estén influyendo. Esto bueno, ahora lo van a ver lo que están haciendo consultoría, la especialización, pero que trabajamos mucho este tema, ¿no? A ver qué hay que descartar, ¿no? Vamos. Y esto, bueno, para despejar las dudas para un caso, sino para ubicar una nueva instancia de tratamiento, porque uno se da cuenta, ah, no, era esto lo que a vos te pasa. Bueno, acá está el tratamiento. ¿Tá? Y la otra forma de cultivar la disciplina es saber derivar. Y que para derivar, es decir, cuando uno dice esto lo paso a otro, ¿no? También hay que saber. Porque hay que saber los propios límites. Hay que saber que esto no me toca a mí, ¿no? O a quién le toca. ¿No? A veces viene un caso que tiene que ver efectivamente con un trastorno una, o una disfunción que tiene que ser tratado eh, en otro ámbito. Pero para eso hay que saber, ¿no? Bien, eso hay que cultivar, en eso decimos cultivar la interdisciplina. Para este rol del consultor en sexualidad, ¿no? Un tercer eje que nos parece importante, acá dije lo de la fantasía, venía por acá, estar presente. ¿No suena lindo?
¿eh? Estar presente. Uno dice, en la consulta, ¿cómo no vas a estar presente? Aunque sea virtual, pero la virtualidad es un modo de estar presente. ¿Eh? No nos referimos a si es virtual o físico, ¿no? Sino que en la consulta no estar presente. Parece medio perogrullo lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver, y trabajamos bastante que no es tan así. Porque es esencial para la consultoría sexual, ¿eh? Que este consultor pueda desarrollar una actitud básica que permita alojar la pregunta sobre la sexualidad. El espacio de consulta en el que sea, ¿eh? Ya digo, en el dispositivo que sea, puede ser en el consultorio privado, puede ser en la salita de primeros auxilios, ¿eh? Permitir que haya un espacio que aloje la pregunta. En una salita de primeros auxilios puede ser como que haya a veces un cartel muy claro, muy explícito, que invite a consultar sobre algo. Y, eh, ¿Te hiciste un examen de VIH? Eso ya es una forma de alojar. ¿Tá? En el consultorio privado también. Es decir, acá no se trata, sobre todo estamos hablando de cuestiones de sexualidad, porque la sexualidad tengamos presente que no es una materia fácil de conversar. ¿Eh? No es fácil para nadie, y eso no tiene solamente que ver con vergüenza, es estructuralmente complicada. Siempre existe cierto tabú respecto a la sexualidad. ¿No? Entonces, quizás salir de este modelo, a veces muy modelo médico hegemónico, ¿no? De pensar, aparece un problema, tengo que dar la solución, ¿no? Entonces viene el consultante con tal problema, toma acá, tenés que salir con la solución, ¿no? ¿No? Es decir, tengo problemas de erección, tomás sildenafil, ¿no? Chao, ya está, ¿no? Como cuando uno va, a mí la visita al médico que más breve que me hicieron fui con la placa que me dolía el hombro, me miró así, ¡tuc! 10 sesiones de kinesiología, y me fui. Tanto esperé en la sala de espera y no, ni siquiera me preguntó nada este hombre. Dije, bueno, ¿qué va a hacer? Son traumatólogos, ¿no? Miró la placa y ya dijo lo que tenía. Está bien, ya sabía. Pero en sexualidad no sabemos tan fácil como ver una radiografía. ¿Se entiende? ¿Eh? Entonces, esto de, estamos atentos porque a veces cuando hacemos los role-playings, en este curso que vamos a hacer va a ser casi todo role-play, va a haber mucho role-playing, ¿eh? Es decir, ejercitémonos. ¿Eh? Encontramos esto de la persona que le aparece una pregunta del consultante y enseguida le quiere dar soluciones. A ver, espere, vamos a escuchar. Escuchar es un modo de estar presente, muy importante. ¿Eh? Es de estar presente. ¿Eh? Tener presente que detrás de la consulta hay una persona que llega a esa consulta. No es solamente un síntoma que llega a la consulta, es una persona que llega a la consulta. Para esto los consultores psicológicos lo trabajan bastante, pero a veces, a pesar de que uno pone la aceptación positiva, todo eso, se apuran en dar resoluciones, ¿no? Como esto nos viene un poco porque estamos acostumbrados a un mundo donde todo es así, ¿no? Demanda de servicio, te pedí tal servicio, ya me das la solución, ¿no? Y a veces eso significa crear un ámbito no exigente, ¿no? Crear un ámbito confiado, ¿sí? Para que estar presente. Y por otra parte, ese alojar también implica la habilitación del consultor para hablar de sexualidad, no de la propia, sino pero sí para hablar de sexualidad. ¿Mm? En sexualidad siempre decimos que hay que saber preguntar, hay que preguntar. Hay veces que queremos ser muy respetuosos, no nos queremos meter. Esta cosa que decimos que hay consultores que dicen, nunca me llega una pregunta en sexualidad. ¿Cómo nunca? ¿Pero cuánto hace? Atiendo pareja, nunca me presentaron nada de la sexualidad, pero ¿qué problema hay en preguntar? ¿Cómo viven ustedes la sexualidad? Eso no es dirigirle la vida a nadie, preguntar algo, ¿no? Porque la sexualidad, justamente por lo que antes decíamos, que tiene esto de tabú, hay que desarmar un poco eso, siendo explícito, no grosero, siendo profesional para preguntar. Y ser profesional significa preguntar explícitamente, ¿no? ¿No?
saber preguntar bien, llamar a las cosas por su nombre, ¿sí? ¿Sí? Y preguntar abiertamente. Ser muy explícito dentro, no ser morboso, obviamente, pero sí ser explícito. ¿Sí? El orgasmo es orgasmo, no es un polvo. Vamos. Entonces, esto es muy importante. Y en este estar presente, nosotros también trabajamos mucho, nos interesa entonces saber desarrollar una capacidad para escuchar más allá de las palabras, de lo dicho explícitamente. ¿Mm? A los psicoanalistas nos encanta esto porque para nosotros lo inconsciente aparece en lo que no se puede decir casi, ¿no? ¿Eh? Entonces en lo no dicho decimos. ¿Eh? Pero hay mucho más. En una consulta aparecen gestos, aparecen actitudes, ¿eh? Que quizás estar presente permite captar algo de eso que uno puede reflejar, ¿no? Reflejar y devolver, ¿no? ¿No? Fíjate cómo estás hablando, con qué tensión. Esto se nota mucho. La tensión con la que habla la persona cuando expone un tema, quizás cuando lo trabajó como ya empieza a moverse de otro modo, el tiempo que le da, lo que insiste, lo que quizás siempre aparece, ¿no? Y siempre que hablas de tal tema aparece tal enojo, fíjate, ¿no? Bueno, esto, saber leer un poquito más ese modo de estar presente, ¿no? Bien. Esto, si me Sí, permitís, Mariano. de estas tres primeras unidades, estos primeros ejes que viene Rodolfo desarrollando, que uno podría considerar que son al mismo tiempo un recurso y una habilidad, ¿no? Cada uno de ellos. No solo porque representa en cuanto a recurso como un insumo, sino también en lo que hace la habilidad y el ejercicio eventualmente de profesional de poder llevarlos adelante. No para hacer un registro de todo lo que ya Rodolfo vino hablando, pero en este último, por ejemplo, lo que de alguna manera quiere decir, y que es algo que nosotros planteamos bastante en los diferentes espacios, es que ser activo no es ser invasivo. Que uno tenga un rol activo en el sentido de alojar la pregunta cuando se genera de manera espontánea es una cosa, pero también uno puede dar permiso para que esa pregunta se pueda dar en el momento más adelante. E incluso hay estudios ya que con diferentes tipos de investigaciones empíricas se ha llegado a la conclusión de que no basta con que el profesional pueda llegar a preguntar ¿y qué más? ¿Hay algo que quiera contarme? Sino que uno tiene que preguntarlo de una manera abierta, pero explícita. Como decía Rodolfo, él utilizó mucho este atributo. Porque es también una forma de dar permiso, justo ahora que en el eje 4 ibas a comenzar a hablar del modelo Pilsetti, que es uno de los modelos de intervención. La consultoría sexual es una forma de intervención, independientemente de la profesión de la cual uno provenga, la formación que tenga y del contexto laboral en el cual uno se desempeñe, sea un consultorio privado, como decía Rodolfo, que daba como ejemplo, que uno trabaje con individuos, con parejas o con grupos, o en otros dispositivos, como pueden ser institucionales, de acción social. Vos hablabas como de un centro de salud de acción comunitaria y que hablabas como de salitas que pueden depender de diferentes hospitales de agudos o diferentes niveles de atención del sistema de salud. Entonces, en cada una de estas que les vamos comentando en cuanto a reflexión, a propósito de, bueno, ¿qué es lo que se pone en juego cuando uno actúa como consultor sexual y de cómo cada una de ellas implica tanto un recurso como una habilidad para desarrollar, así como la interdisciplina, decía Rodolfo en el 2. Es un enriquecimiento a punto de partida de que uno puede trabajar en red, en equipo, de forma sostenida o puntual, sucesivo o simultánea, eh, sistemática o más espontánea, pero no deja de ser una habilidad poder trabajar en equipo, pues no es fácil. Porque las aproximaciones que uno tiene con diferentes profesionales, si uno piensa de trabajar en equipo es algo muy fácil, es porque probablemente no estén trabajando en equipo, ¿no? O como decía esa famosa ley de Murphy, si dos personas están completamente de acuerdo, es porque una de ellas no está escuchando a la otra. Entonces, trabajar en equipo es un ejercicio.
y es una habilidad, ¿no? Así como traer la cuestión de la sexualidad a la consulta y presentificarla cuando por ahí tenga que ver con algo que no directamente le involucra, ¿no? Y de ver a la sexualidad como algo más enriquecido en cuanto a sus dimensiones de manifestación que si hacemos la traducción, ¿no? Es como pensar que educación sexual no es consejería, ¿no? Pero otra área del campo de la sexología es hablar de infecciones de transmisión genital o de salud reproductiva para prevenir embarazos no intencionales y no verla como algo que involucra cuestiones de cómo las personas se vinculan, ¿no? Violencia, disfunciones, diversidades, que decía Rodolfo, funcionales, sexuales, problemáticas, pero que hacen más a la sexología forense, si uno quiere, o de los desafíos de la vida, ¿no? Entonces, ver en cada una de estas, en cuanto a reflexión, ¿no? Del quehacer propio, cómo se van manifestando en los dos niveles. Por un lado, el insumo en cuanto a la reflexión teórica, pero, como decía Carl Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría, y coincidimos con esto, pero también la cuestión de, bueno, cómo uno la aplica con la persona concreta que uno tiene delante y que viene en busca de alojamiento, para utilizar este, ¿no? Sustantivo a punto de partida de este verbo tan lindo, eso de alojar, y también de orientación y de acompañamiento, ¿no? Así que nada, eso como punto de hasta lo que viniste desarrollando para acá, para no irte interrumpiendo mucho, ¿no? Pero ahora justo ibas a hablar de modelo Pinsetti, así que Sí, ahí tenemos como una propuesta en particular. sí, porque muchos de los miedos del consultor, de todos los que se enfrentan a la consulta, cualquier consulta, ¿no? Pero, ¿qué hago? ¿Qué herramientas tengo, ¿no? Estas cosas, ¿no? Entonces, eh, por mencionar dos herramientas que nos parecen muy importantes, ¿no? Yo acá lo voy a desarrollar poquito, pero, porque en realidad es un tema medio largo, pero sí me parece muy importante. Yo lo he visto esto también lo importante que es, me han consultado algunos exalumnos nuestros, alguna supervisión y me di cuenta cómo ahí a veces descubren lo importante que fue entender este método, ¿no? Un modelo de intervención, ¿no? Ahora voy a explicar qué, pero, che, pero tenías una herramienta a mano y no la estabas usando, ¿no? Pues es verdad, y cuando ahí se dieron cuenta, ¿qué herramientas tenemos para que se desarrolle la consultoría de accesibilidad? Bueno, un eje que nos gusta a nosotros transmitir es tener un modelo de intervención. Uno, hay varios, hay muchos modelos, ¿eh? No hay nada cerrado, ¿eh? Pero este es uno. Se llama Pilseti, ¿eh? Eh, eh, Esto es un modelo desarrollado por unos autores estadounidenses, Jack Ian, ¿o cómo se llama? Jack Cannon fue Jack un Ian psicólogo estadounidense y un grupo de colaboradores a mediados de la década de los 70 desarrolla lo que fue el Pilset inicial, el lineal, como este modelo de intervención, PLISIT, por su sigla en inglés, que tiene cuatro estadios. Ahí justo aquí, bueno, termino. Cuatro estadios sucesivos de intervención que van como de menor a mayor, tanto en cuanto a la complejidad, pero de mayor a menor simultáneamente en cuanto a qué es lo que cada una de las personas que se puede llegar a acercar al espacio de consulta necesita. Permiso para todo el mundo y a partir de aquello que las personas, por ahí varios de ustedes ya lo conocen, ¿no? Jack Cannon es un psicólogo que adscribía, digamos, al tronco más cognitivo-conductual, comportamental de segunda generación, que planteaba esto: permiso como punto de partida, información limitada, limitada en el sentido de no es que uno sea mezquino con lo que comparte, sino que es específica en cuanto a la necesidad, que es el punto de partida de aquello que se brinda como la información que se comparte, de la misma manera que las sugerencias específicas, si bien
La información limitada sería como el estadio más cognitivo, si se quiere, que lo que facilita es como la toma de conciencia, así como el permiso era esto del alojar, que decía Rodolfo antes. El estadio de sugerencias específicas, el tercero, como aquel que permite la adquisición de una habilidad o un aprendizaje por parte del consultante. Y finalmente, para los pocos casos, eventualmente que necesiten como de un estadio más avanzado en función de la profundidad de la problemática, involucra o no un proceso de salud o enfermedad, está el de la terapia intensiva, donde ahí ya sí uno podría hablar de la otra área que, digamos, se conecta y se solapa parcialmente con lo que es la consejería sexual, que es la terapia sexual o la sexología clínica. No sé si ahí Bien, te expliqué ¿no? el eje No, 4, sí, sí, pero sí. Me parece importante lo que dijiste. Ya explicó bastante Mariano, pero bueno, como ven, PIL-CETI es un acrónimo, ¿no? P de permiso, IL de información limitada, S sugerencia específica y TI terapia intensiva. Y esto es, lo explicaste vos respecto a la amplitud a quienes se destina cada tipo de intervención, porque también es importante esto, ¿no? Eh, Uno por un dolor de cabeza no va de hecho a un neurólogo, ¿no? Probablemente tenga que ver quizás un médico clínico, ¿no es cierto? El médico clínico dirá, che, pero ¿qué estás comiendo? Varias cosas podría ver, ¿no? A veces tenemos la idea que el verdadero interventor es el especialista, y no es eso, es para muy poca gente. Hay muchos casos que tienen que ver con la sexualidad y de sexología que no tienen por qué ser tratamiento de una terapia intensiva, algo tan específico como eso. Cuando existe, sí, por supuesto, algo de una, como se dice, me salió algún desorden, ¿no es cierto? Alguna disfunción, no venía la palabra, ¿no es cierto? ¿Eh? Seguramente necesita un tipo de intervención muy específica, pero el campo de la sexualidad, como le decía, abarca muchas otras cosas. Y ahí es donde vienen también otros niveles, donde la consultoría sexual, donde no siempre son profesionales médicos o psicólogos, también tienen un rol muy importante, ¿no? Porque hay muchos casos que no tendrían por qué llegar a un sexólogo, ¿no? Hasta por economía misma, ¿no? Del consultante y también hasta del sistema de salud. A veces tiene que ver con, como decíamos, poder dar permiso en la consulta para habilitar los temas, esto que decía alojar, habilitar, poder hablar explícitamente, ¿eh? Un permiso mutuo que decimos que se da, porque es un permiso que se da, porque parece, sino como muy condescendiente esto de dar permiso, ¿no? Un poco como de superioridad. Y el permiso es bilateral, ¿no? Es algo que también el consultor tiene que darse permiso para, de habilitación para hablar del tema, ¿no? Hay veces que mucha de la problemática, de la pregunta, tiene que ver con poder dar un poco de información, esclarecer muchas veces falacias, mitos, decimos, ¿no? Se dicen mitos, ¿no? Errores comunes que existen, que parece que son muy ciertos, que dar a veces información. Tenemos tantas cosas publicadas que además se pueden acercar a la persona. Otras veces tiene que ver con sugerir más una acción que se puede sugerir, ¿eh? Siempre que no esté sobrepasando el límite de tratar de hacer una cura, ¿no? Que no es lo propio de la consultoría en sexualidad, ¿no? Tiene que ver con la terapia ya eso, ¿no? Este modelo es muy importante cuando se da cuenta. Habla el paciente o el consultante, habla, ¿no? ¿Qué intervenciones son? Porque, a ver, contame un poco más. ¿Me querés contar de este tema? ¿Por qué me dijiste tal cosa? ¿O cuándo te apareció por primera vez este problema? ¿O esta pregunta? ¿O este miedo sobre la sexualidad? ¿No? Formación limitada. A ver, che, ¿por qué no mirás? Fíjate que esto no es así, ¿eh? No, esto no es lo que pasa, tener una información más o menos cierta. No, no es porque el consultor sepa todo, sino porque sabe acceder a la información. Porque puede recurrir a información. Hoy tenemos una cuestión con la cuestión del tema de la información que
entre ChatGPT, Google, todo tenemos una sobreabundancia de información. El tema es discernir qué sirve y qué no sirve, ¿no? Los consultores tienen que asesorar sobre qué sirve y qué no sirve, ¿no? Porque si no, o sea, porque llega cada cosa, lo vi en Google y viene de todo en Google. Y ahora los chicos, no, yo ya Google no veo más, ChatGPT, va. ¿Va? Entonces, creemos que desarrollar y ponerse habilidoso con cómo intervenir, o sea, porque a veces damos lugar al permiso a poder hablar, a poder que el consultante desarrolle, que despliegue, ¿no? ¿No? O porque tenemos que corregir algo del nivel cognitivo, o porque tenemos que sugerir una acción, nos parece que acostumbrarnos, esto es una herramienta muy, muy importante para el consultor psicológico. Algún día podríamos hacer un tema solamente sobre pinceles. Y otra herramienta muy importante que nos vamos a detener antes es saber armar una historia sexual. ¿Qué sería armar una historia sexual? ¿Tá? Eh, es decir, poder hacer de esta consulta que trae este consultante, ¿no? Que viene, trae un tema, trae algo que le pasa, ¿no? No tiene por qué sistematizar nada a la persona simple y sencillamente trae lo que lo aqueja, ¿tá? Pero no puede haber un caso sin una historia sexual. ¿Qué sería la historia sexual? Bueno, de la consulta inicial, vengo porque no tengo deseo sexual, no sé, no tengo ganas, quizás de consultar. Y no tengo ganas, veo como antes, no sé, ¿no? Vengo porque estoy mal, no me siento motivación, cuando quiero hacerlo siempre me distraigo, no sé, puedo decir una cosa así, desde esa consulta inicial a tener un caso, tiene que haber una transformación. Y esa transformación es una cierta formalización, ¿eh? Sí, una sistematización que va a ser el consultor. El consultor va a decir, con lo que material que trae esta persona, tengo que ver qué le pasa. No solamente lo que dice que le pasa, sino ver qué le pasa. ¿Eh? Y eso es construir un caso. ¿Eh? Que es muy importante poder construir un caso. Esto me pregunto, bueno, a ver, ¿y qué sería esto de formalizar un caso? ¿Qué tiene que aparecer? ¿No? ¿Qué sería esto de armar una historia sexual? ¿No? Bueno, ahí yo pongo ya algunas cosas. Primero un caso. Uno tiene que saber poder preguntar algunas cosas, hay que tener algún material que tener delante. ¿Eh? Por ejemplo, pensamos que podemos tener un caso sexual y no sabemos cuáles son las condiciones. Dejamos que la persona hable solamente del caso y no sabemos cuál es su condición de vida. ¿Está en pareja o no está en pareja? Eh, ¿Cómo es su estado de salud? En general, ¿no? Porque sí, tengo problemas de elección. ¿Cómo está vos más o menos? Sí, tengo diabetes también. Bueno, señor, hay que hacer una interconsulta acá, ¿no? ¿Vamos? Entonces, uno, formalizar cuáles son las condiciones de la persona, edad, ¿eh? ¿Qué edad tiene? Importante. El estado de salud general, la situación sentimental, o está en pareja, no está en pareja, eh, mínimamente. Otra cosa, ¿cuál es el motivo de consulta de la persona? Que no siempre es lo mismo que la demanda. ¿Está? La persona puede venir y trae esto, pero a veces, voy a poner un ejemplo muy, muy típico. La persona viene y dice que tiene poco deseo sexual, ¿no? Con eso viene a la consulta. Pero cuando uno empieza a hacer este trabajo, porque empieza a preguntar, deja desplegar, y deja que se despliegue el discurso también del consultante, ¿eh? Podemos ver que quizás esa persona no es que no tiene deseo sexual, o que se muere de ganas. ¿Eh? Lo que pasa es que está teniendo un problema con la erección, capaz, ¿no? Que no la puede sostener bien, y quizás cierto déficit en la erección hace que uno mejor no tenga ganas. Antes de frustrarme, ¿no? ¿Eh? Perdón, Rodo, Entonces, o un tema vincular también, que puede ser que no tenga. un-
Totalmente, ¿no? Helen Kaplan decía, bueno, a ver, atente, cuando existen estos problemas de pareja, no lo tratemos como un problema sexual, ¿no? Llevémoslo al ámbito que corresponde, que es de pareja. Porque sí, sí, la verdad, estoy teniendo un problema vincular y probablemente no tenga deseo sexual, por lo menos con la pareja, ¿eh? Capaz que si uno deja de explicar la fantasía, sí, sí, la verdad que con otra persona lo haría. Ah, ¿viste que tenías deseo? Claro. ¿Eh? Pero no, lo que está teniendo es otro problema. Entonces la demanda, que es lo que hay que tratar, es otro tema. ¿Tá? Eso se explica por qué. Porque empieza a haber una interacción entre preguntas que vamos a hacer y también el desarrollo de la anamnesis, que ahora lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el motivo de consulta? Esto tiene que estar reflejado en una historia sexual, que sería, la historia sexual sería lo que uno le va a presentar a alguien cuando quiere supervisar o controlar el caso. A ver, yo tengo este caso, ¿cómo? A ver, quiero preguntarle a alguien, a ver, la edad, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Qué dice sobre aquello que lo aqueja el consultante? ¿No? No es poner todo en una historia sexual, todo lo que dice en la consulta, no. Voy a seleccionar. ¿Eh? A ver, dice esto y además cuando habla de esto dice que es por esto, por ejemplo. Tiene la fantasía de que es por esto. ¿Cierto o no? Él tiene o ella tiene la fantasía de que es por esto. Por ejemplo, este que decía, no tengo ganas, piensa que por eso. Después ves y ve porno, ve todo, está muerto de ganas, pero está con miedo de que no se le va a sostener la erección. Entonces, esto es como siempre digo, la fábula de la uva y la zorra y las uvas. Y la zorra ve las uvas, se moría de ganas por las uvas, pero estaba muy alta. Entonces, cuando la vio muy alta, en vez de decir no puedo, dijo, las uvas están verdes. ¿No? Entonces, ¿qué dice sobre eso? Hay otros eventos concurrentes pues, que favorecieron la emergencia del síntoma. ¿Cuándo apareció por primera vez esto? ¿Esto fue siempre? ¿Fue de por vida? ¿Se adquirió en un momento? Son elementos que uno tiene que aprender a discernir. No, no tengo deseo sexual. ¿Y cuándo empezó esto? Es una pregunta básica que tengo que poder hacer. ¿No? No, nunca. No, 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 me diga nunca. Ah, el año pasado. ¿Y qué pasó el año pasado? Bueno, me quedé sin trabajo. Ah, claro, no es fácil, ¿no? O el año pasado pasó, no sé, una experiencia que un día no tuve una elección y no, no tolero que puede pasar, que me pueda pasar una cosa así. Porque el hombre está preparado para que siempre tiene que poder, ¿no? Está formateado que siempre tiene que poder dar en el blanco. ¿Eh? Viva la patria, siempre. ¿No? Entonces, esto que trae es general, es situacional, le pasa con todas las personas, le pasa solamente con su pareja o con determinadas personas, ¿no? ¿Se masturba esta persona? ¿Cómo es su masturbación? ¿Ve que hay que hacer preguntas a veces? Porque capaz que nos dice, no, pues yo me masturbo así, así, todo bien. No, capaz que no, hay que preguntarle, ¿no? ¿Hubo consultas a otros profesionales? A veces la persona ya viene con varias consultas, ¿no? Y a veces nunca se le ocurrió consultar a nadie. En esa historia sexual, esto de armar también, a ver, quizás le dijimos, che, te fijaste tal cosa, tal. Hicimos un par de intervenciones probablemente. ¿Qué resultados tuvieron? Capaz que no tuvieron ningún resultado. Y yo puedo escribir eso. Le di información sobre esto y tal, le sugerí tal cosa y no funcionó. ¿Verdad? Puedo escribirlo y en una supervisión digo, bueno, pasó esto y no está viendo pasos. Y esto si uno lo supervisa, está haciendo un enorme esfuerzo profesional y muy valorable. Por eso hay que tener una historia sexual. No solamente de los éxitos, sobre todo de lo que no son éxitos. Y ahí vamos al último punto después. ¿Está? Entonces, la historia sexual se trata de un equilibrio, que hay que tener entre dos herramientas que tenemos. ¿Eh? Y esto a veces tiene que ver esto. ¿Dejo hablar a la persona o le pregunto? ¿No? Como, bueno, esto de no ser directivo, como que tenemos muchas veces miedo de estar metiendo mucho discurso, y por supuesto que hay que saber poder preguntar sin ser directivo. ¿Eh?
hay que saber preguntar sin ser directivo. Siempre hay una cierta, pues si pregunto sobre tal tema ya estoy poniendo, pero lo más abierto posible, siempre para tratar de no cerrarlo. Entonces, el equilibrio es entre el interrogatorio y la anamnesis. ¿Mm? ¿Qué es el interrogatorio? Son a veces preguntas que uno tiene que hacer. Muchas veces la primera consulta tiene mucho de interrogatorio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué edad tenés? ¿A qué te dedicas? ¿Importa qué te dedicas? Y capaz que sí importa, porque veo que su trabajo es súper estresante y el tipo está, ella está por acá, ¿no? Y no, ¿cuántos hijos tenés? 6 hijos. Y sí, capaz que está totalmente desbordada porque está con 6 hijos. Y sí, a ver, vamos a ver cómo hacemos. No es lo mismo que alguien que, no sé. Hay muchas preguntas en un interrogatorio. Un interrogatorio que no es cerrado en el cerebro. Es un poco más cerrado, la dirige sobre todo el consultor, la pregunta, ¿eh? Y va a un dato más puntual, ¿eh? Pero que es necesario muchas veces, ¿no? O preguntas que van surgiendo a lo largo del proceso, donde, che, vos me contaste que esto te pasaba, contame, ¿cuándo te empezó a pasar? Cuando capaz que uno se da cuenta que no preguntó eso, y lo pregunta después. O lo otro es la anamnesis, ¿no? La anamnesis es más dejar que despliegue el consultante el discurso más abierto. Y desde ahí, siendo más el sujeto, digamos, que va hablando, que va desplegando, ir recopilando y recogiendo los datos. A ver, ¿qué insiste acá? ¿Qué aparece? ¿Eh? ¿Qué se reitera? ¿Qué no está dicho acá? Porque a veces lo que llama la atención es lo que no se dice. ¿Eh? No me viene ahora un ejemplo concreto, pero lo he visto muchas veces. Che, nunca me hablaste de tal tema. Qué raro, ¿no? Me hablaste de las relaciones sexuales y nunca me hablaste del placer, por ejemplo. Quizá lo estoy diciendo medio teórico, pero hay gente que dice, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que hacer como si fuera una obligación. Porque tengo que ver cómo hacer esto, porque estoy frustrando a mi pareja, porque estoy haciendo esto, porque yo soy el que falla, y nunca disfruta a esa persona. ¿Mm? ¿Tá? No aparece el disfrute. Y después uno se da cuenta que no aparecen muchas cosas, casi nada en su vida de disfrute. Todos son obligaciones, demandas que tiene que responder del otro, ¿estamos? ¿Eh? A veces la personalidad más obsesiva quizás puede caer en estas trampas, ¿eh? ¿Está? Entonces, un equilibrio entre interrogatorio y anamnesis es súper importante, pero para construir un caso. Cuando uno puede construir un caso, puede aprender a ver hacia dónde tiene que ir esa cuna. Porque la puede supervisar, porque ahí cuando uno a veces escribe, lo que uno se le clarifican las cosas son un montón. Y en este seminario vamos a tratar de que aprendamos a escribir esto, a saber presentar casos. Y bueno, esto va con el último punto con el cual termino esta presentación, que es, este es más fantasioso, los otros no eran tan fantasiosos, oportunidades de aprendizaje. ¿Eh? ¿Cómo aprendemos haciendo nuestra práctica? Porque la práctica es un lugar de aprendizaje. Y esto pasa en todas las disciplinas. ¿Eh? Cuando uno termina la facultad, deja ser el mejor estudiante para ser el peor profesional. Claro, sí, los estudiantes eran avanzados, ahora soy inicial. Y sí, es así, tiene que ser así, porque la práctica es un lugar de aprendizaje, porque es un cierto arte también que se va aprendiendo. La medicina, la psicología, son un arte, es algo artesanal que se va aprendiendo, que se va agudizando un oído, en nuestro caso, ¿no? ¿Está? Entonces es muy importante. Pero nosotros acá lo que queremos destacar es la oportunidad de aprender sobre todo de los errores, porque es donde uno más va a aprender del error. Voy a poner un caso histórico me viene ahora a la memoria, de Freud. Freud, si hay algo que define Freud, que escribió muchísimo, escribe un caso, después escribe lo contrario en otra obra, ¿no? Pero el tipo no se ahorraba de decir, yo en esto me equivoqué. ¿Eh? Entonces, uno de sus casos más famosos, el caso Dora, un caso que él toma como modelo de la histeria,
Un caso que se fue corriendo Dora, y si después uno le preguntara a Dora, porque hubo una mujer hubo alguien que hizo el seguimiento de los pacientes de Freud, digo que es un desastre esa terapia. Nos dice, en esto me equivoqué, dice Freud, me apuré, ¿no? Él puede tomar de su error un aprendizaje para el psicoanálisis, ¿no? Y nosotros mismos, bueno, aprender de nuestros errores es importante. Y en esto, eh, era lo que decía, como es un arte, también nos va a pasar que muchas veces una intervención no fue la adecuada, o no sé si fue la adecuada, ¿no? Y poder compartir eso. ¿Eh? Y por eso, para ser un consultor sexual, tiene un riesgo la consulta sexual, también la psicología tiene el mismo riesgo, del consultorio privado, que se individualice, o sea, que quedemos completamente compartimentados, ¿eh? En nuestro consultorio y hagamos de nuestra práctica una praxis individual, ¿no? Y para el aprendizaje, lo que es sobre todo, que esto, bueno, la historia del saber tuvo que ver con saber supervisar, con el maestro, con algún maestro también siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no podemos caer en la trampa esto de quedar solos, el trabajo en soledad, ¿no? Que hace que de nuestros errores no hagamos un aprendizaje, ¿tá? Por eso la necesidad de esto, llámenlo control, porque con otra persona digo, tengo esto, ¿no? A ver, o espacios de covisión, ¿eh? Por eso nos parece que es muy importante aprender a presentar un caso. Tengo este consultante, me vino con esto, bueno, lo que yo veo es esto, y lo que no veo es esto. Nunca, lo que uno presenta, cuando presenta un caso de supervisión, presenta sus obstáculos, no los logros. En un atendido capaz que presenta los logros, ¿tá? Hice esto, toda intervención, y la verdad que el paciente levantó los síntomas, está divino, feliz de la vida, tiene sexo todo el tiempo ahora, ¿no? Claro. En una supervisión, lo que va a presentar más es, "Mm, acá no sé muy bien cómo ver esto, no encuentro esto", y llegué a algo que medio se aplanó el tratamiento, por algo debe ser. No encuentro la vuelta, eso, el obstáculo. Poner el obstáculo como una oportunidad para pedir. Por eso, nosotros queremos crear espacios de covisión y este curso que vamos a dar va a ser eso. Va a ser un espacio para que nos acompañemos en nuestras prácticas. Vamos a invitar a la gente que traiga casos, ¿tá? Y que sepa construir un caso, ¿tá? Va a ser como ahí sí empezar a encontrar y a desarrollar esta herramienta para la consultoría sexual. Voy a dejar de compartir. Bueno, esto es más o menos lo que quería presentarles, que vean todos estos 6 ejes, ¿no? Como la posibilidad que tienen para desarrollar una actitud profesional frente a la consultoría en sexualidad, ¿no? Una actitud profesional. Se va haciendo con el tiempo, es verdad, pero no se va haciendo solo, eso también es verdad. Hay que darle tiempo, pero también hay que darle para que no sea, como muchas veces nos pasa, quizás quedar en nuestros propios errores haciéndolo con otros. Se progresa mucho más. ¿Cuándo? Cuando se empieza a agudizar el oído para captar el caso sexual en cualquier espacio de consulta. Ya repito, puede ser a veces en la escuela, ¿eh? Tuvimos muchos alumnos que son docentes que captan eso de que aparece en la escuela sobre la sexualidad. Todo el tiempo aparece en la escuela la sexualidad, ¿eh? Conflicto entre los docentes con los alumnos. ¿Mm? Así que estar presente, decíamos, ¿Mm? Esto de poder generar una actitud que aloje, ¿no? Que aloje, que no busca sacarme al paciente de encima, al consultante de encima, ¿eh? Me trajo esto, ¿qué solución le puedo dar? ¿Tá? Mirá el video de tal persona, te va a solucionar el problema. A ver, desplegá tu tema, ¿tá? Y soportarlo un poco, cultivar la interdisciplina, ¿tá? Elemental, sobre todo con sexualidad. ¿Mm? Porque ya dije todas Rodo, las...
Sí, Disculpame, estaba pensando en esto de oportunidades de aprendizaje, no solo respecto del caso, sino de nosotros como consultores. ¿Qué nos pasa también con algún caso? Cómo abordarlo, cómo acompañarlo, porque nosotros también podemos encontrarnos no solo con la dificultad del consultante, sino nosotros, qué hacemos con, eso, y cómo me atraviesa a veces también la historia que estoy acompañando, la persona que estoy acompañando, el caso que estoy acompañando. Como que es bilateral, exacto, ¿no? Acompaño al otro y al mismo tiempo que crezco yo, o aprendo yo. exactamente. Sí, sí, tal cual. Sí. Bueno, nosotros por nuestra parte nada más les comentamos y ahora le voy a dejar lugar a preguntas, ¿eh? Ya lo anuncié, de hecho este conversatorio lo hicimos alineado con eso para que sepan que hay un seminario que vamos a comenzar el 11 de septiembre y va a durar 3 meses durante septiembre, octubre y noviembre. Va a ser 12 miércoles en este horario de 19 a 21, donde vamos a trabajar estas cosas, a trabajarlas. Va a ser sobre todo práctico. Esto no es modo de, no va a quedar grabado, no es que no pasa por ahí. Va a haber un poquitito de teoría quizás en algún punto, pero el 75% por lo menos es práctico, ¿no? Con ejercicios, ¿tá? Con ejercicios, con presentación de casos de ustedes, nuestros, role-playing, trabajemos el rol de consultor, ¿tá? Que los invitamos a todos quienes tengan ganas de esto. Ya les digo, para que sepan, empieza el 11 de septiembre, que lo importante ¿eh? Va a ser miércoles de 7 a 21, todos los miércoles, hasta noviembre, hasta el 27 de noviembre. ¿Tá? Y está destinado no solo a los consultores psicológicos, ¿tá? Ni siquiera tampoco los que han hecho la carrera, la especialización en consultoría en sexualidad, porque hay algunos que, bueno, pueden desarrollar esto, los que ya tengan, son estudiantes avanzados de consultoría, los que ya trabajan en algo que tenga que ver con el acompañamiento de personas, en los procesos de personas, sea del campo de la salud, del campo de la educación, del trabajo social, ¿eh? También están invitados a esta propuesta. ¿Eh? No sé, Mariano, si querés recordar algún dato más, o Caro, que les parezca pertinente Em, informar. yo por ahí primero me gustaría como escuchar si tienen algunas preguntas primero y después de última les damos un poco más de Dale, info como para conversar el conversatorio un poco. Sí, aquellos que nos están escribiendo y preguntándonos, digo en el chat, pues ya contesté algunos mensajes. A propósito de información, les vamos a compartir un bien, texto. Sí, Patricia. ahí veo, Patricia. Les vamos a compartir el documento de presentación del seminario en cuanto a cuáles son las características salientes que si quieren después se los podemos comentar en 5 minutos de nuestra propuesta de capacitación, pero me gustaría si alguien tiene alguna pregunta sobre estas reflexiones que más que nada Rodolfo estuvo compartiendo sobre lo que hace a los recursos y a las habilidades de los profesionales que quieran dedicarse a lo que es la consultoría en sexualidad, sea preguntas tipo interrogatorio, tipo anamnesis, como decía ahí en el eje 5. Ah, si quieren, habilítense. Upa, Walter. Em, ¿Cómo es? Se pueden habilitar el micrófono, levantar la mano y nos dicen. Bien. Ok, bien, bueno, bien. ¿Alguna pregunta? Estaba leyendo el último Walter, gracias por las palabras. Hola Mariano, ¿cómo están? Buenas noches. Patricia, sí, buenas Hola. noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como te comenté, yo tengo la especialidad, pero yo estudié en foro
Me gusta mucho la sexualidad. Obviamente estudié con todo mi grupo, eran psicólogos, no eran consultores. Pero bueno, A pero cargo de quizás Fede estaría Rinaldi, bueno el seminario. Sí, sí, un grupo muy Con lindo de Fede, gente. sí, sí, divino. Y bueno, aprendí muchísimo de la teoría, pero bueno, está bueno saber hasta dónde puede ayudar un consultor en sexualidad, pues yo soy consultora psicológica, entonces me gustaría saber eso, si con el seminario me pueden orientar, estaría bueno. Y hago una pequeña intro, pero tratando de contestar a tu pregunta. La sexología secas, como decía Rodolfo, es un campo disciplinar muy amplio, dentro del cual hay cuatro áreas que uno puede llegar a distinguir. Una de ellas, que tal vez desde el punto de vista disciplinar es la más amplia de todas, pero que no tiene una capacitación específica, es la de la investigación en sexualidad, porque uno puede investigar desde la bioquímica, desde la antropología, desde la historia, y ahí uno no va a tener una capacitación específica a propósito del objeto de estudio, sino de la, digamos, disciplina de la cual uno parta, pues no va a investigar de la misma manera un abogado que un psicólogo, probablemente. Y después están estas tres que de alguna manera mencionamos: la educación sexual, que tiene una capacitación específica que tiene que ver con la programación, la planificación, la formación de todos los integrantes de los que hacen la comunidad educativa, alumnos, docentes, padres, directivos. La consultoría sexual, que, digamos, su desideratum, digamos, su objetivo fundamental tiene que ver con esto de la escucha, la orientación, el asesoramiento y el acompañamiento de personas, que va desde la promoción de la salud sexual y reproductiva hasta la prevención de diferentes tipos de problemáticas, involucren o no un proceso de salud o enfermedad, y el acompañamiento, que puede ser tanto de individuos, de parejas o de grupos, depende de la modalidad de trabajo de cada uno. Y la terapia sexual, lo que daba como ejemplo ahí Rodolfo en cuanto a la otra persona a la cual le duele la cabeza va a ir a un neurólogo. De la misma manera, cambiando lo que deba ser cambiado, la terapia sexual, sí, también va a abordar la promoción de la salud sexual y reproductiva, la prevención, pero fundamentalmente el diagnóstico y el tratamiento. Eh, Cómo cada uno se inserte y cómo cada uno ejerza la, la consultoría sexual, en buena parte va a estar vinculado con la formación que uno traiga. Es decir, no va a ser el mismo tipo de consejería, tal vez un médico en un consultorio privado, un médico ginecólogo, por ejemplo, o un médico generalista, que un consultor psicológico. Ahora, eso no significa que el rol no sea semejante. Yo muchas veces, en mi consultorio privado, que es uno de los ámbitos en los cuales trabajo, me han llegado personas a la consulta en las cuales yo respondía más como un consultor que como un terapeuta sexual. Tal vez si esa persona hubiera estado en contacto con profesionales, sea el médico generalista, sea su consultor psicológico, porque ya estaba en un proceso a propósito de otra temática, o sea el psicoterapeuta, si hubiera estado formado como consejero en sexualidad, no hubiera hecho este salto de ir hasta una consulta con un sexólogo clínico para poder recibir una respuesta que tal vez simplemente necesitaba, recordando el eje 4 del modelo Pinsetti, permiso, tal vez solo con permiso era lo suficiente, ofrecer un espacio y un tiempo para que la persona, a través de preguntas suscitantes, como decía Rodolfo en el eje 5, ¿no?, de la historia sexual, darle tiempo para que se escuche a sí mismo mientras en respuesta a una pregunta construye un sentido. Porque por ahí esa persona, hasta ahora en su vida, nunca había tenido esa oportunidad. Y uno, decimos nosotros, ¿no?, los dos objetivos fundamentales de todo consultor en sexualidad es tender puentes a punto de partida de, bueno, aquellos recursos con los cuales la persona que viene a consultar ya cuenta, para poder hacer algo y aproximar la necesidad de la persona a una eventual respuesta o solución. Y el otro, que también Rodolfo lo comentaba
a lo largo de estas reflexiones en los ejes, atrapar el instante. Porque por ahí no es la pregunta explícita a propósito de la sexualidad, pero si uno está presente ante la persona, puede eventualmente encontrar la oportunidad que a veces se puede llegar a dar hasta en esa pregunta que le hacen a uno cuando está a punto de despedirse en la puerta del consultorio, ¿no? Porque tal vez esa sea la única ocasión en la cual la persona pueda ponerle palabras a sexualidad con ese nivel de profundidad o con esa amplitud. Entonces, eh, la propuesta del seminario, yendo un poco más como al operativo de lo que Patricia comentaba, es, bueno, si el curso de especialización, que es una de nuestras propuestas más amplias de formación en lo que hace a la consultoría sexual, intenta responder al qué, y ahí hacemos una reflexión teórica sobre cuestiones de violencia, de diversidad, de disfunciones, de salud reproductiva, de ITG, las más prevalentes, que decía Rodolfo, no todas, porque son muchas. Este seminario lo que busca es responder a la pregunta por el cómo. Entonces, a partir de una propuesta fundamentalmente teórico-vivencial, con lo que es nuestras características, que eso creo que no porque seamos los únicos, la gente de Foro trabaja muy bien y nos conocemos hace años, pero esta cualidad de hacerlo multidimensional, tres palabras, decimos así. Multidimensional, la sexualidad es algo que va mucho más allá de la corporalidad, que decía Rodolfo, subjetividad, historicidad, socialidad, trascendencia. Interdisciplinario, no hay buenos y malos. No es que, bueno, pues los psicólogos, porque los médicos o porque los consultores psicológicos. Trabajar en colaboración como un punto de partida, no como un lugar al que estaría bueno llegar, sino como un método, con todo lo complejo que es, y de tender redes. Y finalmente transteórico, que acá va también un poco en función de la respuesta. Transteórico de que no importa cuál sea tu formación, cuál sea tu percepción de base, si vos estás dentro del ámbito psi, ¿sí? Vos adscribís más a el tronco psicodinámico, como decía recién Rodolfo, con ejemplos de Freud y demás, al cognitivo comportamental, al humanístico existencial, al sistémico. Estas herramientas son un punto de partida. Nos vemos, María. Gracias por venir. Para todos. Que cada uno pueda amoldarlo a la realidad concreta del ejercicio profesional de cada cual, ¿no? Espero haber respondido. Bueno, de nada, Olivia, gracias por estar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo les voy a mandar a todos, porque los puse a todos los que se inscribieron para este Listo. conversatorio, les voy a mandar la propuesta por WhatsApp. Bueno, también se la vamos a mandar por correo, podemos mandarle la propuesta de nuestro seminario, donde está desde los temas, estos ejes, los días, el costo, todo está ahí. ¿Mm? Pueden ver todo. De esto de que ya les venía, Muchas gracias. lo comento un poco más, sí, lo comento un poco más esto que decía Rodolfo de 12 miércoles de 19 a 21, virtual sincrónico, con grupos intermedios. O sea, tenemos como un piso, pero también tenemos un techo. Un piso como para que haya un intercambio y se genere como un lugar de colaboración interdisciplinaria mismo desde el seminario. También un techo, porque no es algo multitudinario. De hecho, son limitados los cupos en serio. No aceptaríamos toda la gente que vino hoy, ni hablar de todos los que se inscribían y los que lo van a dar después. Como para trabajarlo bien en caliente, eh, van a estar estos 6 ejes, va a haber contenidos expositivos, se va a compartir material bibliográfico oficial, nacional e internacional, incluso algunos textos escritos por nosotros, artículos que hemos traducido específicamente sobre estas temáticas que vamos a desarrollar, y mucho vivencial para
que se produzca un diálogo y también para que uno pueda ir desarrollando. Si el material bibliográfico tiene que ver más con los recursos, bueno, poner en juego las habilidades en un lugar de cobijo, de cubierto, donde uno se puede equivocar tranquilo. Eso no significa que uno se equivoque a propósito, por supuesto, pero de poder aprender de esos errores. También de ofrecer, como de alguna manera deslizó Rodolfo, también un espacio para la covisión in situ, que cada uno pueda presentar si quiere, no va a ser obligatorio por supuesto, un caso de una manera en particular y trabajarlo como parte del seminario. El programa es flexible, hay unidades, hay un desarrollo secuencial, pero no obstante ello va a estar bastante abierto para que si alguno quiere trabajar, o más de uno sería lo mejor, a partir de diferentes modalidades, porque va a haber presentaciones de caso, sea de los nuestros, incluso con casos reales, va a haber también casos ficcionales, de visualizaciones, de juego de rol, de viñetas, de estudio de caso tipo Ateneo, diferentes modalidades a través de las cuales trabajar desde lo vivencial y lo concreto en cada una de estas cuestiones que hoy comenzamos como a reflexionar desde lo teórico y lo más amplio y lo más general. Entonces, esto se lo vamos a ir, como decía Rodolfo, le vamos a compartir el documento de presentación. Si tienen alguna duda que nos quieran hacer más adelante, se pueden contactar tanto, bueno, a través de nuestro número de WhatsApp, como sobre todo a través de nuestro correo electrónico consexualidad@gmail.com, que fue desde el cual le fuimos también compartiendo los enlaces para que puedan estar en esta reunión. Así que bueno, si no tienen nada más que preguntarnos, los despedimos por ahora y les estaremos enviando la información y estamos en contacto por cualquier motivo, sea puntualmente en lo que hace este conversatorio o el seminario, o como dicen los hermanos uruguayos, a las órdenes en todo sentido. Así que bueno, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Roxana Benítez, ahí tomo tu celular para mandarte información. Ok. Muchas gracias, muy Chao, interesante buenas todo. noches. Muchas Chao. gracias. Chao, Ok. buenas Bueno, noches. muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias, muy interesante la exposición. Me dio gusto Bueno, volver a verlos. ahora, Muchas Miriam, gracias, Miriam. 774, 35. Si querés, Rod, ya Bueno, nos despedimos entonces. Ahí dejo de grabar ah, y se... Qué bueno sería que pueda ver esto. ¿Sabe? ah,